Yo quiero invitarles en esta mañana que me acompañen al Salmo 114. Salmo 114. Vamos a estar leyendo el Salmo en su totalidad. Es un salmo corto que nos recuerda de manera poética aquel relato y la historia del proceso en el cual Dios sacó a Israel de la esclavitud y aún en el desierto proveyó y sació para cada una de sus necesidades. Pero el salmista toma esta historia y en particular apunta a varias ocasiones donde Dios hizo prodigios, señales y la naturaleza respondió. Y él utiliza estas historias para desafiarnos a ti y a mí a responder de la manera correcta a la presencia de Dios. ¿A cuánto les gusta estar en la presencia de Dios? Yo quiero hablarte el día de hoy acerca de la presencia de Dios y quiero hablar acerca de cómo hay ocasiones en las cuales no hemos entendido quizá cómo responder a la presencia de Dios. Hay algunos que en la iglesia, mientras está la adoración, en un momento como este que disfrutamos hace un momento, realmente la presencia de Dios no los mueve ni por dentro ni con alguna expresión por fuera. Y hay otros que cuando estamos ante la presencia de Dios sí respondemos con mucha emoción y con llanto y quebranto, pero quizá nuestro corazón está lejos de Él. Y este salmo nos va a ayudar a guardarnos de ambos extremos. No queremos ser gente que solo conoce la palabra, pero somos fríos y no respondemos a la presencia de Dios. Tampoco queremos ser gente movida por sensacionalismo y emociones, que gritamos pero no sabemos el por qué gritamos, que cantamos pero no hay sustancia detrás de nuestro ruido. Queremos adorarle con nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Queremos conocerle y experimentar su presencia. Queremos adorar con libertad, pero saber por razones convincentes el por qué le adoramos. Queremos levantar nuestras manos, aplaudir, exaltar su nombre, pero hacerlo porque reconocemos que Él nos salvó y nos ha transformado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero desafiarte el día de hoy. Quizás seas una persona que no se ha expresado tanto en la presencia de Dios y es mi proyecto el día de hoy, mi reto, que tú salgas de este lugar con una convicción de quebrantarte en la presencia de Dios. O tal vez seas un creyente que con facilidad te quebrantas y lloras, pero hoy quiero desafiarte a profundizar en el conocimiento de Dios y darle sustancia y fundamento a tu adoración. Estamos en el Salmo 114, si tú lo tienes puedes decir amén. Y así dice la palabra del Señor. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Yo quiero hablarles en esta mañana bajo el tema: todo cambia en su presencia. ¿Qué cambia en la presencia de Dios? Todo cambia en su presencia. Inclinen su rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. Háblanos en este día de una manera personal y permítenos ver a la luz del Salmo 114 lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Permítenos reconocer el día de hoy el peso de tu grandeza, de tu gloria, y comprender que cuando tú manifiestas tu presencia, no es para que nosotros nos desconectemos, no es para que simplemente observemos a otros, no es para que nos excusemos con un cajón de personalidad. Ayúdanos hoy a reconocer que tú eres digno de alabanza, digno de adoración, y que es sano quebrantarnos en tu presencia, porque en tu presencia todo cambia.
En tu presencia no somos los mismos. Tú nos das fuerzas, nos das gozo. Nos recuerdas de tu fidelidad, nos recuerdas de tu presencia real, activa en nuestras vidas. Háblanos en este día. Permítenos aprender del mar, aprender del río, aprender del monte y de los collados que saltaban ante tu presencia, que tiemblan ante tu presencia. Enséñanos a aprender del sermón de la naturaleza, que sin poner peros ni excusas te adora y te alaba. Y que este día en Templo Betania, tu pueblo, salga con una convicción: que aquí en esta ciudad no vamos a permitir que las flores adoren mejor que nosotros. No vamos a permitir que los cielos cuenten más de tu gloria que nosotros. No porque queramos superarlas, porque ellas tienen su deber, las flores y los cielos, sino porque nosotros tenemos algo que las flores no tienen. Nosotros tenemos espíritu, palabras, manos, pies para aplaudir, una boca para proclamar y compartir tu mensaje. Nadie debe superarnos en adoración, ni en estadios, ni en conciertos, ni en el mundo, ni ante un hombre, ni ante una mujer. Nadie debe adorar más ni hacer más ruido que la iglesia de Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, a valorar tu presencia. Enséñanos a adorarte. Y enséñanos, Señor, a reconocer que en tu presencia todo cambia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. Todo cambia en su presencia. El Salmo 114 es un salmo muy poderoso, porque de manera resumida nos recuerda la historia de la redención de Israel, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Pero algo muy interesante del Salmo 114 es que, en línea con la naturaleza temática de los salmos, es un salmo muy poético. Y el salmista emplea la poesía para describir de manera ilustrada, profunda, personal y emotiva cómo la naturaleza y la creación responden a la presencia de Dios. El salmista fácilmente pudo haber dicho: Dios abrió el mar rojo en dos y el pueblo pasó en seco. Hizo lo mismo con una nueva generación, con Josué en el río Jordán, y pasaron en seco. Pero el salmista se propone no decirnos las cosas de una manera literal, sino emplea la poesía para que entendamos la profundidad de lo que ocurrió. Y no simplemente nos dice que el mar se abrió en dos, nos dice que el mar huyó. Y no solamente nos dice que el río se abrió en dos, nos dice que el río volvió atrás. Y no solo nos dice que los montes y los collados responden a Dios, sino que nos dice que ante la presencia de Dios los montes saltan como carneros y los collados saltan como corderitos. Y con esta ilustración y este lenguaje muy visual, el salmista nos está invitando a aprender del ejemplo de la naturaleza. ¿Cuántos saben que la naturaleza nos predica? La naturaleza nos habla de la gloria de Dios, de la creatividad de Dios, pero también de cómo responder a Dios. Por eso, en la historia de Israel y sobre todo en el libro de Éxodo, Dios usó la naturaleza en muchas ocasiones para manifestar su poder, su autoridad y su gloria. Dios fácilmente le pudo haber hablado a Moisés en un sueño, le pudo haber hablado directamente y le pudo haber dicho su plan redentor y lo hubiese comisionado como libertador. Pero Dios no solo hizo eso. ¿Cuántos recuerdan lo que Dios hizo en Éxodo 3? Dios se reveló a él con una zarza ardiente. Una zarza que ardía pero no se consumía. Y con esta manifestación sobrenatural, Dios le dio a Moisés no solo conocimiento, sino también experiencia. Y esa experiencia marcó la vida de Moisés para siempre. Y esto es el cómo Dios se revela a nosotros. Dios no solo nos deposita información religiosa, Dios no solo nos llama a ascender en el conocimiento de quién Él es. Dios también nos ha manifestado su presencia. ¿Y cuánto le dan gracias el día de hoy? Imagínate si nuestra relación con Dios fuese meramente intelectual.
Imagínate si solo pudiésemos ascender a conocimiento religioso y saber cosas acerca de Dios, pero no experimentar a Dios. La religión sería fría, el cristianismo sería una transacción, pero porque nosotros tenemos no solo el conocimiento de Dios, pero somos morada del Espíritu Santo. Y cada vez que nos reunimos y le adoramos, Él derrama su gloria y Él manifiesta su presencia. Podemos experimentar la realidad de quién Él es. Y aunque tenemos el conocimiento bíblico, también tenemos la convicción personal de que Él está con nosotros. ¿Cuánto le dan gracias el día de hoy? Pero temo y me duele decirte el día de hoy que aunque tenemos acceso a la presencia del Dios vivo y hasta el lugar santísimo a través de la sangre y el sacrificio salvífico de Cristo Jesús, no todos hemos aprendido el poder, el impacto y la exclusividad de la presencia de Dios. De que la presencia de Dios es gloriosa, de que cuando Él manifiesta su presencia no es cualquier cosa. Y la razón por la cual muchos nos privamos de esta experiencia plena en la presencia de Dios es por dos extremos que te mencionaba hace un momento. El primer extremo es que hay muchos de nosotros que nos gusta aprender acerca de Dios, venir a la iglesia y recibir moralidad de parte de la religión cristiana, pero no hemos tenido una experiencia personal con Dios. No hemos experimentado su presencia. Por eso es que hay cristianos que cuando vienen a la iglesia escuchan el mensaje y salen de aquí como que fueron a una universidad a escuchar una exposición moral y dicen: ay, qué bonito estuvo, pues ¿qué quieres hacer? No sé, ¿qué se te antoja a ti? Y se van a sus casas intocables, como que nada cambió, como que nada sucedió. Y para ellos es raro ver a gente llorando, quebrantada. Dice: esta gente tan sentimental, tan expresiva, tan exagerada. Esta gente que tal vez ellos tienen muchos problemas y su personalidad es distinta a la mía, y nos excusamos con eso. Y son cristianos que tienen conocimiento pero no experiencia, por lo tanto son cristianos fríos. Y vienen a la iglesia y son unas piedras frías, arrogantes, altivas, indiferentes. Les sigo, ya con eso ya comprendieron de qué clase de piedras les estoy hablando. No de esas piedras bonitas que tú vas a una tienda y compras y las pones ahí en tu jardín. Te estoy hablando de unas piedras frías. Y se paran aquí como que Dios no hace los montes saltar y los collados brincar, y como que Él no mueve mares y ríos. Entonces ese es un extremo. Cristianos con conocimiento pero sin experiencia, fríos. Y luego el otro extremo es cristianos que venimos y ya desde el estacionamiento venimos llorando. Ni siquiera has entrado a la iglesia y ya estás listo para quebrantarte. Y estás emocionado para adorar y gritamos y saltamos, pero no obedecemos nada de lo que escuchamos. Y hacemos un montón de ruido, pero nuestra alabanza es ruido porque no tiene sustancia y no tiene fundamento. Y no somos fríos, pero sí bien que somos superficiales. Y ese es otro extremo peligroso. Entonces el salmista nos dice: te quiero enseñar a no ser frío, pero también te quiero enseñar a no ser superficial. Y para no ser frío ni superficial, tienes que aprender a tener el conocimiento de Dios y encuentros en la presencia de Dios. Y de todos los que nos podrían enseñar esta importante y pertinente lección, el salmista elige a la creación. ¿A quién elige? A la naturaleza, para ejemplificarnos cómo responder a la presencia de Dios. Y aquí está lo primero que te quiero enseñar. Vuelve conmigo al Salmo 114, verso 1 y 2. Y lo primero que nos enseña el salmista es que debemos conocer al Dios cuya presencia buscamos. El salmista nos enseña desde el inicio del Salmo 114 que antes de ir a la alabanza y a la adoración y a la proclamación de Dios, debemos conocer al Dios del cual estamos hablando.
conocer al Dios al cual estamos adorando. Y yo pienso que muchos buscamos la presencia de Dios, es decir, el sensacionalismo, la emoción, el entorno de la adoración. Por eso cuando hacemos noches de conciertos, iglesias se llenan. Cuando hacemos noches de estudio, iglesias se vacían. Porque la gente quiere sentir a Dios, pero no quieren conocer a Dios. Pero el salmista nos dice, él no empieza como va a terminar. Es decir, él no empieza diciendo lo que nos va a decir en el verso 7 y 8, de que la naturaleza y la tierra tiemblan ante la presencia de Dios, que por eso nosotros debemos de exaltar y glorificar a Dios. Él no empieza como concluye. Él empieza dándonos el porqué de la adoración. Y el por qué debemos buscar su presencia es por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Y mira lo que dice el verso 1. El verso 1 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Entonces el salmista no inicia con instrucciones, inicia con historia. ¿Con qué inicia? Inicia con su testimonio, el testimonio de Israel, y comienza a recordarles quién Dios es y lo que Dios ha hecho. Él no comienza diciendo saquen panderos y vamos a danzar y vamos a alabar, porque escúchame, la adoración es el fruto de la revelación. La adoración es el resultado de alguien que conoce a Dios. Cuando tú conoces a Dios y sabes quién Él es y sabes lo que Él ha hecho, por tanto tú le adoras, porque dices Él es digno de alabanza. ¿Por qué es digno de alabanza? Porque Él es el creador de los cielos y la tierra, y eso lo estudié en la palabra. Él es digno de adoración. ¿Por qué es digno de adoración? Porque envió a su único hijo amado a dar su vida por mí, y eso lo estudié en la palabra. Él es digno de gloria. ¿Por qué es digno de gloria? Porque Él me ha redimido y me ha justificado en Cristo Jesús, y eso lo he estudiado en su palabra. El salmista le dice a Israel: este es el por qué adoramos a Dios. Porque estábamos en Egipto, estábamos en esclavitud. La casa de Jacob estaba en un pueblo extranjero. Pero verso 2, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. Éramos esclavos, pero Dios nos hizo libres. Y escúchame, cada vez que tú lees el Antiguo Testamento, debes de leerlo a la luz de Cristo Jesús y de lo que Él nos ha revelado. Por eso Pablo dice: todo lo que aprendemos de los antiguos es para nuestro provecho. Son lecciones y sombras de la persona de Cristo Jesús. Entonces, cuando tú estudias la narrativa de Éxodo, tienes que verte en la vida de los israelitas y comprender cómo Dios los sacó de la esclavitud, los llevó por el desierto, y una nueva generación entró a la tierra prometida. Cristo nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos lleva por el desierto de la vida, pero pronto nos llevará a nuestra patria celestial, a nuestra tierra prometida, y estaremos con Él en gloria para siempre. Entonces sacude al que está a tu lado y dile: es para ti. Díselo, anímalo: es para ti. Esta palabra es para ti, esta palabra es para mí. El salmista nos está hablando de quién Dios es y lo que Dios ha hecho. Estábamos en esclavitud, en un pueblo extranjero, pero Cristo nos salvó. ¿A cuántos no se les ha olvidado que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos por la gracia y la misericordia de Dios? Que Él nos rescató en Cristo, que Él nos redimió en Cristo. Y quiero que notes lo que Él explica en el verso 2. Él dice: Judá vino a ser su santuario. ¿Por qué Judá? Porque Judá llegó a ser el reino del sur. Israel era el reino del norte, pero Judá era el reino del sur, donde estaba la capital, eventualmente la capital que era de Judá, Jerusalén. En Israel era Samaria. Pero en Judá, cuando Jerusalén llegó a ser el centro de la religión judía, y ahí estaba el templo, y ahí estaba el centro de la adoración a Dios y la presencia de Dios. Por eso el salmista alude a Judá y dice: Judá vino a ser su santuario. Es decir, el pueblo que eran esclavos llegaron a ser hijos, y los que no tenían acceso no solo llegaron a tener acceso, se convirtieron en morada de la presencia de Dios.
Y los que no tenían nada, ahora sus manos están llenas y bendecidas. Eso es lo que Dios hace. ¿Cuántos están sintiendo motivos para adorarle? ¿Cuántos están sintiendo las ganas les están creciendo para darle gloria y alabanza? ¿Ves cuando tú empiezas a entender quién Dios es y lo que Dios ha hecho? La adoración te fluye. Por eso cuando tú miras así en la iglesia y ves a gente que no está adorando, no es que no sean adoradores. Todos somos adoradores. Ahora, no todos adoramos en espíritu y en verdad. Es decir, todos somos adoradores, pero no todos adoramos a Dios. Antes de venir a Cristo adorábamos las cosas del mundo. Adorábamos al ser humano, adorábamos el potencial humano. Éramos quizá humanistas con apariencia de religión. Pero cuando llegamos a Cristo entendimos que solo Dios es digno de alabanza y adoración. Entonces cuando tú ves a alguien o en tu vida te examinas, dices: es que la adoración no me fluye, quizá no soy adorador. No es que no seas adorador, es que no has conocido a Dios. Cuando tú conozcas a Dios, la adoración te va a fluir orgánicamente. Cuando tú conozcas a Dios, nadie te tiene que instruir, no tienes que tomar un taller de adoración 101. Cuando tú tengas un encuentro con Cristo, tú vas a saltar en el templo como aquel cojo, tú vas a gritar y alabar como aquel ciego de nacimiento. Cuando Cristo te agarre y tengas un encuentro con Él, la adoración te va a fluir. Eso es lo que Dios hizo, sacó a Israel de Egipto. Él es nuestro libertador. Nos sacó de extranjeros, nos hizo su pueblo. Él es nuestro Padre. Hizo a Judá su santuario, su morada está con nosotros. E Israel, su señorío, extiende su gobierno y su reino a través de nosotros. Solamente en estos dos versos mira toda la teología que el salmista ya ha desglosado. Ya nos ha instruido de la redención y de la fidelidad de Dios y de la morada de la presencia de Dios y del gobierno soberano de Dios. Él nos está dando razones para adorar a Dios. El salmista nos está enseñando que la adoración tiene que estar arraigada en revelación. Por eso lo que nosotros buscamos cuando venimos a la iglesia no son sentimientos, no son experiencias. Buscamos a Dios, y cuando tú buscas a Dios, Él te da experiencias. Cuando tú buscas a Dios, te fluye el servir a Dios, te fluye el adorar a Dios. Es como que tú fueras una naranja. Tú fueras una naranja y con todas tus fuerzas quisieras producir jugo de uva. Y tú vienes a la iglesia todos los domingos siendo una naranja y dices: este domingo voy a producir jugo de uva. Así es alguien que no conoce a Jesús tratando de adorar a Jesús. Vienen a la iglesia y miran a todos y dicen: ¿por qué esta gente llora y canta y sienten algo bonito? Y pues escuchan amén, oh amén. Los escuchan decir gloria y gloria. E imitamos y seguimos la corriente, porque tú no vas a producir algo que no fluye de ti, porque no eres. El fruto que va a fluir de ti va a corresponder a tu naturaleza. Por eso la obra de Cristo es transformación, no mejora. Jesús no hace a naranjas mejores naranjas y los salpica con jugo de uva. Jesús cambia naturalezas, transforma vidas, nos hace no mejores, nos hace nuevos para producir algo nuevo. Por eso no debemos estar afanados con experimentar algo que no nos nace y producir algo que no nos fluye. Debemos proponernos imitar a Cristo y ser como Él, porque cuando Él nos transforme, fluirá orgánicamente de nosotros lo que fluye de un hijo de Dios: adoración, alabanza, santidad, amor a Dios, amor al otro, búsqueda de Dios. No tienes que forzarte a convencerte de lo que ya estás convencido. No tienes que tratar de producir a la fuerza lo que fluye orgánicamente de ti. Busca a Dios y lo demás va a fluir naturalmente. El salmista nos está diciendo: la adoración, las experiencias bellas en Dios, el buscar su presencia no debe ser nuestro enfoque solamente emocionalmente hablando. Nuestro enfoque debe ser conocer y amar a Dios. Y aquel que le busca, Dios le revela su presencia. Aquel que camina con Él, Dios le revela su gloria. Quiero desafiarte el día de hoy
a que te metas en la palabra para que tu adoración tenga sustancia y tenga peso. A que te metas con Dios de tal manera que lo que dices es como que un vecino venga y empiece a hablar muy bien de un padre ajeno. Oh, ese padre es muy bueno y ese padre es muy noble. Y dice, pues tú ni vives en esa casa, ¿de qué estás hablando? Por complacer a otros, por complacer a los hijos de ese padre. Oh, es un buen padre, es un padre esforzado. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú no vives ahí? Pues sí, es cierto. Y te voy a decir algo, una adoración superficial que no tiene fundamento dura a corto plazo. Dura un tiempo y luego con la presión de la vida y el fuego de la vida se apaga. Pero cuando tú tienes un fundamento sólido y tú sabes por qué adoras a Dios, cuando tú sabes lo que el salmista nos está recapitulando y recordando en los primeros 2 versos, que Dios en Cristo nos ha redimido y nos ha justificado y nos ha perdonado, y de que en Cristo nos ha adoptado a ser sus hijos, y de que en Cristo nos ha hecho coherederos de su reino, y su señorío y gobierno se extiende a través de nosotros. Entonces tú quieres adorar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios, darle gloria a Dios. Tenemos que autoevaluarnos, examinarnos el día de hoy. ¿Por qué grito? ¿Por qué canto? ¿Por qué alabo? ¿Por qué adoro? Y no me malentiendas, si algo nos gusta hacer en Templo Betania es adorar a Jesús. Si algo nos gusta hacer en este lugar es adorar a Dios. Y no lo vamos a adorar tranquilitos, callados, porque si en estadios hacen ruido por muchachitos pegándole un balón, nosotros vamos a hacer ruido por aquel que está sentado a la diestra de la majestad. No me vas a decir tú a mí que en unas semanas el ruido más potente que ha escuchado esta ciudad va a ser por internacionales que van a venir por un mundial. Aquí en Templo Betania y en Dallas, Texas, se hace ruido todos los domingos porque Cristo está vivo. Pero lo que impulsa esa adoración, lo que impulsa la alabanza, es el conocimiento de Dios. Hay un engaño que Satanás emplea para distraer a tantos creyentes, y es meternos en cajitas. No, tú eres una personalidad muy sentimental, a ti te gusta más la experiencia, tú no eres intelectual. Eso no es, lo tuyo no es doctrina, lo tuyo no es estudio. Lo tuyo es servir y apoyar. El estudio déjaselo a los demás. Escúchame, si tú le pides a Dios sabiduría, Él te la dará. Si tú te metes en su palabra, Él va a darte. Esto se llama iluminación del Espíritu Santo, para que tú comiences a comprender las escrituras. Nosotros no es que no comprendamos las escrituras porque no seamos inteligentes, no somos dotados, porque otros son más espirituales. Es que somos perezosos. Porque los tesoros de la Biblia se tienen que escarbar. Es lo que no queremos hacer. Queremos sentarnos, leer el proverbio del día y ser teólogos. No funciona así, hermano. Queremos leer de vez en cuando unos versos y convertirnos en eruditos. Y eso no funciona así. Necesitamos amar la palabra. Sabes que a mí me encanta algo de los salmos, y es el cómo los salmos describen la ley de Jehová. Los salmos describen la ley de Jehová de una manera que un niño hasta un anciano lo va a entender. La Biblia en los salmos describe la ley de Jehová como algo que es dulce al paladar. Tú no necesitas ser un teólogo para tener antojos, ¿sí o no? Tú no necesitas ser un erudito, ir a la universidad, sacar ciertas licenciaturas, estudios, maestrías para que se te antoje algo. Tú desde que eras pequeño se te antojaba algo, ¿sí o no? Y la palabra utiliza esto que todo ser humano lo comprende, y es bello también porque nos está ilustrando que el estudio de la palabra no es un mero ejercicio intelectual. Cuando estudias la palabra te sacia. Y no solo te sacia, porque Él no dice la palabra es como quinoa a mis labios, o la palabra es como brócoli a mis labios. Dice la palabra es como miel. O sea, no solo es nutritiva, no solo tiene sustancia, no solo sacia, es deliciosa.
O sea, que se nos antoje la palabra de Dios, que anheles la palabra de Dios, que digas: quiero todos los días comer la palabra de Dios, que haya en ti hambre incesante por la palabra de Dios. Porque mira cómo esto va de la mano. A medida que estudias la palabra de Dios y viene la revelación del conocimiento de Dios, entonces va a venir la experiencia de la presencia de Dios, y vas a tener encuentros con Dios, y encuentros bíblicos, encuentros sanos, encuentros reales, no estos encuentros confusos, errantes que ocurren el día de hoy, estas herejías que confunden a la gente porque buscamos novedades y experiencias sin sustancia. El salmista nos dice: el que conoce, el que ama a Dios, el que entiende el fundamento debajo de los pies de su adoración, adora parado firme, adora con convicción, entendiendo quién Dios es. Entonces, lo primero que nos enseña el salmista es que debemos conocer al Dios cuya presencia buscamos. Pero en segundo lugar, el salmista nos dice: cuando te acerques a la presencia de Dios, su presencia te quebrantará. Ahora, este es el por qué muchos no nos acercamos a la experiencia de la presencia de Dios, porque no nos gusta quebrantarnos. A nadie le gusta quebrantarse. Esos hombres orgullosos, prepotentes, duros, esas piedras frías de las que les hablaba hace un momento. No nos gusta venir ante la presencia de Dios, postrarnos y decir: todo lo que tengo y lo que soy es gracias a ti. Hoy me humillo ante ti, no me importa cuánto me costaron estas botas, estos pantalones. Hermanas que se postran con todo y extensiones, uñas postizas y pestañas caras. Llegas a un punto donde ya no te importa. Ya no te importa nada. Lo único que te importa es la presencia de Dios. Pero eso requiere quebrantamiento. Yo hace unos días estaba hablando con nuestro personal, unos líderes, y yo les decía: cuando yo paso todos los domingos y estamos tratando de instar a la iglesia a adorar, porque hay momentos donde el Espíritu se mueve, la adoración está fluyendo y seguimos. Y yo miro a la gente. A ustedes se les olvida que yo los puedo ver. Y ves a ciertas personas, unas piedras, y hacemos llamados al altar. Y yo le decía al equipo: yo estoy sorprendido que todos los domingos todos no pasamos al altar. Y quiero que medites en esto por un momento, porque no te estoy tratando de presionar, tampoco te quiero enseñar equivocadamente que el experimentar la presencia de Dios se ve de la misma manera para todos, y que si no lloras, si no gritas, si no pasas, no eres espiritual, porque eso no es cierto. Te dije hace un momento: muchos gritan, pasan, hacen ruido, pero están lejos de Dios. Dios le dijo a su pueblo: me adoran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero sí te quiero decir que si no expresas quebrantamiento de alguna u otra manera, algo está frío en ti. Y si ha pasado un tiempo y tú no pasas al altar, yo quiero retarte y preguntarte: ¿por qué? ¿Por qué no pasas a arrodillarte y humillarte ante Dios y reconocer: tú eres Dios, yo no soy Dios? ¿Sabes que le hace bien a tu cuerpo, a tu alma, a tu mente humillarte ante Dios? ¿Sabes que vas a ser un buen ejemplo para tus hijos, que te vean en este altar quebrantado ante Dios? Pero tantos nos paramos allá atrás como diciendo: es que esto es para los nuevos, yo llevo ya demasiado tiempo en la iglesia. Es que esto es para gente que la está pasando súper mal y tienen muchos problemas. Yo no sé en tu caso, pero yo todos los domingos quiero estar en el altar. Yo siempre quiero estar en su presencia. Porque los que hemos experimentado la presencia de Dios comprendemos que su presencia nos quebranta, y el ser quebrantado por Dios no es algo malo. El ser quebrantado por Dios es lo más bello, porque te libra del autoengaño que tú y yo somos suficientes. Y hay muchos de nosotros, quiero que escuches esto atentamente. Hay años en tu vida que no has llorado, no has gemido, no lloras ni con tu esposa, no lloras ni con tus hijos, y dices: ¿para qué necesito llorar si yo soy un hombre? Necesitas llorar porque eres humano. Y porque llorar es símbolo de humanidad.
El que llora, el que se quebranta, es alguien que reconoce: soy débil. Por eso es bello leer en el Nuevo Testamento: Jesús lloró. Por eso Hebreos tiene peso para decirnos: Él tiene compasión de nosotros. Él nos entiende nuestra humanidad, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Él lloró como nosotros lloramos, pero Él es el primero que tuvo el poder para limpiar nuestras lágrimas, vencer nuestro pecado, destruir nuestras cadenas y darnos vida eterna. Yo soy un hombre, yo no necesito llorar, pero sigo a Jesús. Pausa. Jesús lloró. Jesús en su humanidad dijo: Padre, te necesito. Y sabes que el día que tú te quebrantes ante la presencia de Dios, y que por la gracia de Dios ese día sea hoy, algo va a sanar en tu corazón. ¿Cómo vas a abrazar a tu hija y llorar con tu hija y amarla y levantarla y sustentarla si ni siquiera lloras con el que te creó? Ni siquiera te humillas ante el Dios que te da vida, que en este mismo instante sostiene el universo por el poder de su palabra. ¿Cómo vas a llorar con tu esposa y darle palabras de afecto si no has aprendido a recibir el afecto de tu Padre Celestial? Y no puedes dar lo que no has recibido. Yo puedo sentir hermanos enojados. No se enoje con su esposa, ella no me dijo nada. Enójese conmigo. Ojos aquí. I can feel it. La tensión en el cuarto, de hombres, de muchachos, de jóvenes, que con arrogancia y altivez, parados ante el Dios vivo, como: yo no necesito llorar. Te puedo compartir una lección que yo aprendí a golpes. Te lo digo porque perdí varios dientes para darte esta lección. Quebrántate ante Dios, o Dios te quebrantará. Levanta una manita así solo para testificar. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Quebrántate ante Dios, o Dios te quebrantará. Yo lo he visto. No sabes cuántos hombres jóvenes que aquí se paraban así, no adoraban, y luego vinieron: pastor, ya no puedo más. Y ahora no los puedes sacar del altar, hermano. Ya tenemos el próximo servicio, hermano. Ay, que no, déjeme aquí, déjeme en esa esquina, nadie me toque. Yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito estar con Jesús. Ahora déjame enseñártelo en la palabra. ¿Cómo te va a quebrantar? ¿Cómo me va a quebrantar la presencia de Dios? Vamos al verso 3. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. El salmista nos lleva a la naturaleza y nos enseña, haciendo un giro de revelación. Debemos conocer a Dios y recordar el Dios que nos sacó de Egipto, nos redimió, cumplió el pacto. Su señorío está en nosotros, su morada está con nosotros. Pero ahora pasemos de revelación a respuesta. ¿Cómo debemos responder a esa verdad? Mira el mar, el Jordán, los montes y los collados. Ahora quiero que comprendas algo conmigo. Ningún hombre ni mujer que estamos aquí presente, por todo nuestro intelecto, toda nuestra capacidad, somos más profundos que el mar. Ni fluimos más que un río. Ni somos más grandes que un monte, ni más fuertes que un collado. Si los collados y los montes tiemblan y saltan y son más grandes que nosotros, ¿no crees tú que seres finitos, pequeños como tú y yo, debemos temblar ante la presencia del Dios vivo? El salmista nos apunta a un referente que ninguno de nosotros puede descartar. Él dice: si la naturaleza le adora, nosotros le podemos adorar. El mar huye, el río se vuelve atrás, las montañas saltan y tiemblan. ¿Qué nos comunica esta imagen, esta visualización poética? El salmista nos está comunicando el poder de cómo la presencia de Dios quebranta y mueve y transforma. Ese es el poder de Dios. Por eso cuando le pedimos: Señor, derrama tu gloria, debemos comprender lo que estamos diciendo.
Que Dios derrame su gloria no es solo una sensación bonita y una experiencia alentadora. La gloria de Dios, la palabra gloria en hebreo significa peso. ¿Qué significa? Y en el griego significa esplendor o grandeza. ¿Qué significa? Esplendor o grandeza. Ahora, si sumas estas definiciones en estos dos idiomas, tienes un concepto integral de la gloria de Dios, bíblicamente hablando. La gloria de Dios es el peso de su grandeza y su esplendor. Entonces, cuando decimos Dios derrama tu gloria, es que el peso de su grandeza y su esplendor cae sobre nosotros. Y lo primero que el peso de la grandeza de Dios hace es quebrantarnos. Ese peso que cae sobre nosotros nos quebranta para reconocer: Dios, tú eres grande, nosotros somos finitos. Tú eres poderoso y glorioso, nosotros somos limitados. La presencia de Dios nos quebranta para que con humildad reconozcamos nuestra necesidad de Él. Y sabes que ese quebrantamiento, escucha bien lo que te voy a decir, te hace libre. Te hace libre y me hace libre del autoengaño que nosotros somos los héroes de nuestra historia, que nosotros somos autosuficientes, que nosotros podemos hacer esto sin la ayuda de Dios. Y con ese engaño nos herimos y herimos a los demás y dejamos senderos de relaciones rotas y dañadas. Pero cuando Dios nos quebranta, nos levantamos y volvemos a casa reconociendo con presente claridad: es Dios que nos sostiene, es Dios que nos guarda, es Dios que nos protege. Por lo tanto, suya es la gloria. Ahora quiero que comprendas algo conmigo. Escucha atentamente lo que te voy a decir. El mar no tiene alma. Las montañas, los montes no tienen emociones. El Jordán no tiene personalidad y la tierra no tiene intelecto. Sin embargo, todos estos aspectos de la naturaleza que acabo de mencionar se mueven cuando Dios se mueve. ¿Sabes lo que me enseña esto a mí? Lo que te enseña a ti. El responder a la presencia de Dios no es cuestión de personalidad. No es cuestión de yo decir: es que yo no soy una persona muy expresiva. Pues aprende. Es que a mí no me gusta decir yo me crié en un hogar donde éramos piedras. Pues ¿quieres ser piedra y engendrar piedras? ¿O quieres romper con patrones dañinos y ser el catalizador que Dios utiliza para traer liberación a tu generación? ¿Quieres ser el Jacob que dice: hasta aquí, yo voy a luchar con Dios? Ya no con Labán, ya no con Esaú, ya no engañando a mi padre Isaac. Voy a entregarme ante Dios. Y por eso Dios te da un nuevo nombre. Porque luchaste con Dios y con los hombres, pero esta vez venciste. El quebrantamiento no está exclusivo, restringido a una personalidad o a un grupo de creyentes, los muy ruidosos adoradores y luego el resto de nosotros. El salmista utiliza como referente a la creación, porque la creación no tiene alma ni emociones, pero adora. ¿Qué significa eso? Que si la creación sin alma y emociones adora, cuánto no más los que tenemos espíritu, alma y sentimientos deberíamos de adorar. Yo no sé en tu caso, pero yo rehúso que en esta ciudad la naturaleza me gane adorando. Yo quiero ser el mejor adorador para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero exaltar el nombre de Cristo de tal manera que la generación que viene detrás de nosotros tenga un referente, que digan: tuvimos padres y líderes y pastores y servidores y gente que invirtió en nuestra vida, que nos enseñó a adorar a Dios, que nos enseñaron a estar en la presencia de Dios. Ninguno nos podemos excluir con la excusa de que no es nuestra personalidad. Es que no soy una persona muy expresiva, es que soy una persona muy reservada. Escúchame, si los montes saltan, tú puedes saltar. Si los ríos se mueven, tú te puedes mover. Si el mar huyó, tú puedes quebrantarte ante la presencia del Dios vivo. Y yo te lo he enseñado antes, no tienes que fingir, pero por lo menos en la bota mueve un dedo. Haz algo.
Levanta un ojo. ¿Y sabes qué pasa? Lo que la adoración siempre hace. Este ojito contagia al otro. Y este dedito contagia al otro. Y luego comienzas a sentir en todo tu cuerpo algo que dices: yo no fui a una escuela para esto, nadie me entrenó para esto, pero sé exactamente lo que tengo que hacer. Yo levanto mis manos para reconocer que suya es la gloria. Yo me postro para reconocer que no es mía. Yo cierro mis ojos para eliminar distracciones y concentrarme en Él. No te estoy diciendo que llores si no necesitas llorar. No te estoy diciendo que grites si no te dan ganas de gritar. Te estoy diciendo, si tienes una postura de corazón de quebrantamiento, todo eso te va a fluir sin que tú lo tengas que forzar. Todo eso se va a romper, todas esas barreras, esa frialdad, ese corazón endurecido. Por eso es lo que esta generación más necesita. Esta nueva generación, sí, queremos que ellos salgan a emprender y lograr y superar lo que hicimos nosotros, y que vayan a cosas mayores, y que Dios les dé influencia, y que Dios los bendiga, y que Dios los prospere, y que toquen todas las esferas y aspectos de la sociedad, y que logren cosas grandes para la gloria de Jesús. Pero lo que esta generación más necesita es lo que necesitó nuestra generación, y todas las generaciones necesitamos la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos tener encuentros en su presencia. Yo puedo decirte, de joven, creciendo en la iglesia, en un hogar cristiano, en un hogar pastoral, cuánta palabra se me habló, cuánto ejemplo vi, y muchos de esos versos en esa edad los descartaba, se me olvidaban, aunque la semilla estaba siendo sembrada. Pero sabes que nunca podía desdibujar de mi mente los encuentros en la presencia de Dios. Cuando yo era un niño de 10, 11 años en este estacionamiento, y tuvimos una campaña para niños, y vino un evangelista, no recuerdo el sermón, no recuerdo nada de lo que dijo, pero recuerdo cómo cayó la gloria de Dios. Y ese día, a mis 10, 11 años, que yo creía en Jesús, recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Comencé a hablar en lenguas, y tirado sobre ese estacionamiento, que no se ve tan bonito como el que está ahorita, porque el que está ahorita fue remodelado, pero uno feo, con grietas por todas partes. Tirados niños recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Eso no es manipulación de sentimientos, eso lo profetizó Joel. Eso lo vieron en Hechos en el aposento alto. Y eso no lo dejaremos de ver, porque Él es el Dios de las generaciones. Tú no me crees, déjame te lo enseño. Verso 3: el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. No es casualidad que el salmista describe estos dos momentos históricos en la historia redentora de Israel, porque está hablando de cómo Dios manifiesta su presencia a las generaciones. A la primera generación, la generación de Moisés, levantó aquella vara y el mar rojo huyó, se abrió en dos. Y esa generación murió en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Pero la generación de Josué se presentaron ante el Jordán, y de la misma manera el Jordán se volvió atrás y caminaron en seco. Y esta es la manera en la cual Dios nos enseña algo. Lo que yo empiezo en una generación, aunque esa generación falle, yo lo cumpliré en la próxima generación, y mi presencia la revelaré a la próxima generación, porque yo soy el Dios que cumple lo que promete por las generaciones. Por eso tenemos la audacia y la fe de orar que en TV Kids hay un derramamiento del Espíritu Santo, que en TV Youth hay avivamiento y un derramamiento del Espíritu Santo, que en TVYA se vea la gloria del Dios vivo, porque tenemos la audacia para orar así, porque tenemos gran fe. No, porque Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob por todas las generaciones.
Oramos, Dios, no solo derrames tu gloria en esta generación, oramos con esta convicción que la gloria postrera sea mayor que la primera, que la nueva generación vea en señales que nosotros nunca vimos, que si nosotros nos quedamos en el desierto, que ellos crucen el Jordán, y si ellos no crucen el Jordán, que la próxima generación la cruce, pero que toda generación vea la gloria de Dios. Si la creación tiembla ante la presencia de Dios, ¿cómo no vamos a temblar tú y yo que tenemos espíritu? Que somos hechos a su imagen y semejanza. Que podemos tomar y unir expresiones de articulación llamadas palabras con la más bella elocuencia, para decir lo que los vientos y las hojas y los cielos y las flores no pueden decir. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, el alfa y omega, principio y fin, el buen pastor, el agua viva, el sumo sacerdote, el dador de la vida, el gran vencedor. Eso no lo pueden decir los cielos, pero hoy en Templo Betania lo dice la iglesia de Cristo Jesús. Vamos, toma 10 segundos y alaba a Jesús. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria por lo que Él ha hecho. Dale gloria por quien Él es. El salmista nos recuerda que ante la presencia de Dios todo se quebranta, todo tiembla, todo se mueve. La creación nos sirve como un referente, un ejemplo, para decirnos: así como saltan los montes y los collados, alaba a Dios. Y creo que el saltar es importante. ¿Por qué saltaría un monte? ¿Por qué no simplemente el monte se mueve? ¿Por qué salta el monte? ¿Por qué brinca el collado? Porque si un monte salta, hace temblar la tierra. Y si un collado salta, hace temblar la tierra. Y todo lo que está en su entorno, que no tiene un fundamento sólido, ayúdenme, iglesia, va a caer. Wow, aquí hay una lección profunda. Cuando estás en la presencia de Dios, quebrántate, salta, humíllate, para que Dios tumbe tu orgullo, para que Dios tumbe nuestra prepotencia, para que caiga nuestra autosuficiencia, para que todas estas mentiras de Satanás que estaban paradas y edificadas sobre un falso fundamento, para que los vientos de la adoración lo quebranten, lo tumben, lo traigan, lo vayan a desenmascarar, y quede lo único que importa: un hombre quebrantado, una mujer quebrantada, un ser humillado ante el Creador de los cielos y la tierra. Dios, te necesito. Dios, te anhelo. Dios, sácame de esto, levántame de esto, cambia mi vida. Y ahí Dios cambia todo. Con esto te quiero dejar y aquí quiero cerrar. Conoce al Dios cuya presencia buscas. Quebrántate ante su presencia. Pero por último te quiero dejar con esto: prepárate. Sacude al que está a tu lado, dile: prepárate, prepárate. Anímalo, dile: prepárate, prepárate, porque la presencia de Dios cambia todo. ¿Qué cambia, iglesia? Cambia todo. Mira lo que pregunta el salmista en el verso 5. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros, collados, como corderitos. Dicho de otra manera, la pregunta es: ¿cómo cambió todo? ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo se abrió el mar y se abrió el Jordán? Y saltaron y brincaron los montes y los collados, y tembló la tierra y todo cambió. ¿Cómo cambia todo? Verso 7: a la presencia de Jehová tiembla la tierra.
a la presencia del Dios de Jacob. ¿Qué es lo que cambia todo? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que transforma todo? La presencia de Dios. Si tú tienes un encuentro en la presencia de Dios, Él va a convertir tu tristeza en gozo. Él puede transformar tu enfermedad en testimonio. Él puede tomar tu miseria y convertirlo en gloria en la presencia de Dios. Todo cambia en su presencia. Él hace la pregunta: ¿cómo pasó esto? Y él mismo la responde en el verso 7. Él sabe por qué el mar huyó y por qué el río se movió y volvió atrás, y los montes y collados saltaron. Él sabe, como tú y yo sabemos, por qué esa enfermedad no nos mató, por qué ahorita tenemos provisión que no tiene sentido, por qué puertas se abrieron para ese trabajo. Tú y yo lo sabemos. Ha sido la misericordia de Dios, ha sido la presencia de Dios que va con nosotros, que abre puertas, que nos da gracia, nos da favor. Y mira cómo Él concluye. Mira esto tan poderoso en el verso 8: el cual cambió. ¿Qué hizo? Cambió. ¿Qué hizo? Una vez más, cambió. ¿Qué hizo? Esto es lo que hace la presencia de Dios. La presencia de Dios cambia todo. Dice el verso 8: el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Wow, nos lleva a Éxodo 17, cuando llegó el pueblo de Dios a acampar en Refidim y tenían sed. Comenzaron a quejarse con Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir? Estábamos mejor en Egipto, tenemos sed. Y Dios, en su abundante misericordia, le dijo: vete a Horeb, toma tu vara y golpea contra la peña, y de la peña fluirán aguas. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 114, verso 8. Dios cambió una piedra seca, Dios cambió una piedra en el desierto en un estanque de agua viva. Dios convirtió algo que estaba muerto, sin esperanza, en una fuente de bendición para sostener la vida del pueblo. Esto es lo que Dios hace. Él convierte piedras secas en ríos de agua viva. ¿Cuánto lo creen el día de hoy? Esto es lo que Él hace, iglesia. This is what He does. Él toma lo muerto y lo convierte en vida. Hay algo muerto en ti, en mí, algo seco, algo en desilusión, algo desamparado. Tráeselo a Jesús. Esto es lo que Él hace. Él cambia todo en su presencia. Trae tu enfermedad. Esto es lo que Él hace. Trae el problema. Esto es lo que Él hace. En su presencia todo cambia. Me quedé muy intrigado y quiero dejarte con este detalle bíblico. Me quedé muy intrigado con el verso 8 y le hice esta pregunta al Señor el día de ayer. El libro de Éxodo está lleno de milagros, señales y prodigios. ¿Por qué de todos los milagros que Dios hizo, por qué el salmista cita la peña que se convirtió en agua en Refidim? ¿Por qué no otra historia? ¿Por qué de todas las historias utiliza esta para cerrar su poema, su canto de alabanza? En primera instancia, creo que la respuesta es clara. Dios le estaba recordando a Israel con esta historia que Él es su proveedor, que la experiencia de tener un encuentro en la presencia de Dios no solo te fortalece, también Dios te bendice. Y cuando su pueblo tenía sed, Dios les dio para beber. Pero encontré otra revelación bíblica más profunda, y quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer los primeros 4 versos. Escucha esto atentamente. 1 Corintios 10, verso 1 al 4. El apóstol Pablo nos recuerda del relato de la peña que se convirtió en agua. Dice verso 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y que todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí está verso 4: y todos bebieron la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí comprendí
Pablo nos da en el Nuevo Testamento la interpretación mayor cristológica de la peña que se convierte en agua en Refidim. El salmista elige esta historia porque nos está apuntando a la provisión suprema de Dios, que no solo nos ha dado acceso a su presencia, nos ha dado a su Hijo para que nos salve y nos redime. Y su Hijo preparó el camino para que el Espíritu Santo morara dentro de nosotros. Mira lo que dice Pablo: cuando Moisés golpeó contra aquella roca se convirtió en un estanque de agua que fluía para saciar al pueblo. De la misma manera que cuando Cristo fue golpeado y fue a la cruz del Calvario, de Cristo fluyó vida eterna, y para saciar a salvación a todos aquellos que creen en su nombre. Cristo es la roca eterna, Él nos sostiene y de Él fluye toda la vida. Pero no se queda ahí. Tú recuerdas lo que dijo Jesús: les conviene que yo me vaya, que el Padre envíe al Consolador, porque cuando venga el Consolador no solo vas a beber del agua que es Cristo. Cuando venga el Espíritu Santo, fluirá de tu interior como ríos de agua viva. Este es el plan supremo de Dios. No solo darnos acceso a su presencia, no solo que seamos morada de su presencia, sino a que a través de nosotros fluya su presencia. Eso tiene que animar a alguien para saber: cuando yo me salga de este santuario en Templo Betania y en sus 4 paredes, no se queda esa gloria, no se queda esa unción, no se queda ese poder y no se queda ese fuego. Ese fuego va conmigo, esa unción va conmigo, el Espíritu Santo va conmigo para enfrentar lo que yo tenga que enfrentar. La victoria va conmigo. Su presencia cambia todo. ¿Cuánto lo creen?